El verano entró en los dominios del ducado de Battenberg como un auténtico asedio de fuego y bochorno. En las profundidades de la mansión, las cocinas se transformaron en un purgatorio de piedra. El calor desprendido por los enormes fogones de hierro empapaba los uniformes de las criadas mucho antes de que el sol alcanzara el cenit, tiñendo el aire de un vapor denso, húmedo y sofocante. El servicio permanente, acostumbrado a una rutina de fatiga, quejas y sumisión, vio interrumpida su dura jornada por una presencia que ya se estaba volviendo habitual en los sótanos. Aunque no por ello menos desconcertante, la duquesa Chloe. Hacía ya algún tiempo que la atmósfera en los dominios de los calderos había comenzado a mutar de forma sutil. En los primeros meses tras la llegada de la nueva señora, el servicio la había tratado como a un simple objeto decorativo, una sombra desvaída a la que ignoraban o de la que se burlaban abiertamente a sus espaldas, tachándola de ser la mujer más tonta e incompetente de todo el reino. Sin embargo, la determinación de Chloe por descender personalmente a los fogones para medir con precisión quirúrgica sus propias hojas de té había roto los rígidos esquemas de la etiqueta noble. Aunque no la rodeaban del temor reverencial que se le profesaba a otros aristócratas, las criadas ya no la menospreciaban. Se limitaban a saludarla de pasada, aceptando de mala gana que la señora gobernara sus propios utensilios culinarios. Aquella mañana, Chloe, acompañada por su fiel y entregada doncella Elle, ordenó poner al fuego una gran tetera de cobre con 1,5 litros de agua. Para las cocineras, que carecían de cualquier otra distracción en su monótona existencia, el arte del té era un terreno completamente alienígena y fascinante. Observaban a hurtadillas los movimientos amplios y elegantes de la duquesa mientras el agua rompía a hervir. Pronto, de la vasija de gran capacidad comenzó a brotar un aroma dulce y desconocido, denso, como el azúcar tostada y evocador de frutas bien maduras. Entre el grupo de espectadoras se encontraban Jacqueline y Ashley. Jacqueline observaba la escena con una tormenta interior de recelo que la devoraba. Su mente retrocedió medio año en el tiempo, a un día oscuro en el que una comitiva de rostros severos irrumpió en la cocina. La jefa de las criadas con el semblante adusto, el mayordomo Kiel y la antigua e incompetente Clotilde entraron buscando al responsable del robo de un certificado de compraventa. En aquella ocasión, la antigua duquesa, temblando intensamente y con el rostro tan pálido que daba pena verla, cometió un acto infame para salvar su propio pellejo. Sin atreverse a mirar a nadie a los ojos, levantó el brazo y señaló con el dedo índice a una inocente criada encargada de fregar los platos. Jacqueline, a pesar de sus gritos de terror y sus desesperadas súplicas de inocencia mientras la bruta mano de la jefa de criadas la estrangulaba por la nuca, nadie la escuchó. El mayordomo dictó una sentencia fría y oficial, 60 azotes. Al no reconocer una culpa que no era suya, el castigo físico fue aún mayor. Las cicatrices de aquel látigo aún permanecían nítidas en su piel, un recordatorio físico del resentimiento que guardaba hacia la aristócrata. Para Jacqueline, ver ahora a esa misma mujer transformarse en un ser cariñoso que preparaba refrescos para el servicio, era algo insoportable. La duquesa, sin embargo, rompió el hielo llamando a Jacqueline por su propio nombre. La criada se sobresaltó ante el hecho inaudito de que un noble memorizara la identidad de una fregona. Con gestos cordiales y un tono cercano, Chloe tranquilizó a Jacqueline y a Ashley, solicitando de inmediato miel, una generosa cantidad de hielo y 4 piezas de pitaya. Bajo la mirada atónita de las sirvientas, la propia duquesa empuñó un cuchillo para trocear la exótica fruta del dragón. Tras verter el té ardiente sobre el hielo picado y mezclar la pulpa con la miel en la proporción exacta, quedó lista una imponente jarra de cristal con 4,5 litros de un té helado de pitaya de un color naranja transparente y sumamente refrescante. El aroma inundó el ambiente, provocando que todas las presentes sintieran la garganta seca tras horas de duro trabajo junto al fuego. Fue en ese instante de máxima expectación cuando Chloe, sosteniendo el cucharón de madera y con Elle, ya colocada estratégicamente a su lado con un vaso en la mano, invitó con la mirada y los gestos a todo el grupo de sirvientas a tomar sus tazas y acercarse. Al principio, las criadas se quedaron paralizadas, mirándose unas a otras sin atreverse a moverse ante un producto importado y tan escaso. Chloe, consciente de la timidez del grupo debido al sistema de clases y al desprecio del pasado, mantuvo una actitud suave. La doncella Elle dio el ejemplo levantando la mano con entusiasmo, y poco después Ashley dio el primer paso, con el vaso en la mano. Animadas por ella, las criadas comenzaron a formar una hilera ordenada frente a la mesa, incluyendo a Jacqueline, que acabó en la fila arrastrada por otra compañera. La duquesa sirvió personalmente a cada una de las sirvientas un vaso de aquella bebida que combinaba el sabor tostado del té negro, la frescura de la pitaya y el dulzor de la miel. Al probar el elixir, el cansancio pareció evaporarse y los murmullos de las criadas cambiaron por completo, llenándose de comentarios sumamente favorables y de una profunda emoción por el esmero recibido. Antes de que
Chloe abandonara el lugar, Ashley se inclinó en una reverencia de más de 90 grados en señal de sincero respeto, un gesto de cortesía inédito para la duquesa. Al presenciar la escena, Chloe experimentó una conmovedora alegría y dirigió una sonrisa amable hacia Jacqueline, quien permanecía erguida en un rincón sumida en una profunda confusión, sintiendo como su coraza de resentimiento comenzaba a desmoronarse ante la innegable bondad de la nueva señora. La paz del salón se vio interrumpida al poco rato por el llamado del duque Alfonso, quien requería la presencia de su esposa en sus dependencias oficiales. Al cruzar el umbral, Chloe abrió los ojos de par en par ante un enorme despacho repleto de estanterías que tocaban el techo y que asemejaba más una inmensa biblioteca medieval. Al fondo, frente a un alto ventanal, el duque Alfonso aguardaba de espaldas, a la luz con un puro en la boca que envolvía su figura en un aire misterioso. El duque invitó formalmente a la duquesa a tomar asiento con él, propósito de discutir la comercialización de la mermelada de leche, el dulce que ella había preparado días atrás y que había maravillado a la viscondesa Portnum. En ese instante, Chloe comprendió que ella y su marido poseían visiones completamente opuestas sobre el proyecto. Mientras ella lo había imaginado como una simple y modesta afición para fabricar unos pocos frascos para sus amistades, las ideas de Alfonso poseían la escala de un auténtico y masivo negocio de Estado. A Chloe, condicionada por los hábitos adquiridos en su vida anterior en el siglo XXI, le preocupó la envergadura de la empresa, manifestando sus dudas sobre el tiempo y el esfuerzo requerido para tal volumen de producción. Alfonso interrumpió sus temores con frialdad, recordándole su estatus de duquesa y señalando que los sirvientes del palacio se encargarían del trabajo pesado en su lugar. Asimismo, el duque rechazó rotundamente la necesidad de recibir inversiones externas de los Portnum, haciendo hincapié en que los ingresos excedentes de la familia eran más que suficientes, revelando su profunda aversión a que alguien dudara de su inmensa riqueza. Adaptándose a la rigidez de su marido, Chloe asumió la conversación con seriedad, desgranando los detalles logísticos del dulce. Mientras hablaban, Alfonso experimentaba una sorpresa interior que se esforzaba por no traslucir en su semblante impasible. En el imperio, las mujeres nobles tenían el acceso a la educación severamente restringido a las bellas artes, el bordado y nociones básicas de contabilidad para el hogar, considerándose una superstición que disciplinas prácticas como la economía o la administración las volvían demasiado enérgicas. Sin embargo, Clotilde demostraba una solidez asombrosa en conceptos de mercado, comprendiendo cada término económico de forma natural y exponiendo sus propias visiones sobre el avance de la comercialización. Alfonso, poseedor de una capacidad de gestión excepcional pero carente de la chispa de la creatividad, vio en Chloe el complemento perfecto. Sus ideas llenas de vida aportaban la originalidad que a él le faltaba. Aquella mujer ya no era solo su esposa por obligación, sino una socia comercial idónea. A Chloe también le resultó grata la experiencia al notar que Alfonso escuchaba cada una de sus propuestas con absoluto respeto, sin burlarse ni ignorarla. La conversación fluyó con tal dinamismo que el tiempo pareció evaporarse cada vez que sus visiones estratégicas coincidían. Un extraño cosquilleo recorría el pecho del duque, quien, ignorante en los asuntos del corazón, no alcanzaba a comprender que aquel cosquilleo era el éxtasis de encontrar, por primera vez, un alma que resonaba a la par de la suya. Al concluir la sesión de negocios, el duque Alfonso se levantó de su asiento dispuesto a acompañar a Chloe hasta sus aposentos privados. Caminaron juntos por los pasillos de piedra bajo la luz dorada de la tarde. Al llegar a la puerta del dormitorio de la duquesa, Chloe se giró hacia él con una sonrisa sincera y agradecida. Alfonso guardó silencio, limitándose a hacer una reverencia formal antes de dar la vuelta para retirarse. Pero ante la invitación de su esposa de quedarse un rato más para prolongar aquel ambiente cálido, el duque se quedó paralizado, mirándola fijamente con sus ojos rojos y su habitual máscara impasible. Tras una breve vacilación, Alfonso aceptó quedarse, dejándose caer en el asiento junto a ella. La rigidez inicial comenzó a disolverse bajo el influjo de la costumbre que habían adquirido de compartir una taza de té cada noche después de la cena, permitiendo que la conversación derivara hacia asuntos más personales y despojándose de la pesada armadura de los títulos. Sin embargo, el silencio se transformó pronto en una atmósfera densa y peligrosa. Alfonso no apartaba la mirada de Chloe. La estaba observando de forma minuciosa detrás de su máscara de noble de hierro. Alfonso albergaba la teoría de que lo mejor para dos personas unidas por obligación era llevarse bien, y por ello estudiaba con fascinación el rostro de su esposa, pues Chloe poseía una expresividad desbordante que contrastaba con su propio vacío analítico. Una certeza se abrió paso en su mente, sin duda.
Hasta hace poco no era así. En el pasado, Clotilde solo experimentaba el miedo y la injusticia, rígida como un trozo de madera en cada contacto físico protocolario, asemejándose más a un cadáver que a una mujer viva. Movido por una curiosidad inédita, Alfonso sintió el impulso de quiebrar por un momento su seguridad para ver qué se ocultaba detrás de su sonrisa, antes de que la duquesa pudiera reaccionar. Sintió que su cuerpo era empujado con firmeza, pero con cuidado hacia atrás, cayendo sobre el colchón. En un abrir y cerrar de ojos, Chloe se encontró tumbada en la cama, con Alfonso apoyado a ambos lados de su cuerpo, mirándola desde arriba mientras su gran mano presionaba su hombro. La postura en el lecho nupcial confió a la escena un peligro latente y electrizante. El rostro del duque, suspendido a menos de 7 centímetros de la punta de su nariz, mantenía una inmovilidad robótica que rayaba en lo irritante. Alfonso observaba con deleite cómo el rostro de su esposa alternaba entre un rubor ardiente y una palidez repentina ante la extraña situación. Extendió un dedo largo y trazó una curva lenta por la suavidad de su mejilla hasta posarse sobre los labios de Clotilde. Al sentir el contacto en aquella zona tan sensible, el cuerpo tenso de la duquesa se estremeció con un escalofrío incontrolable. Para el duque, aquella respuesta corporal era un enigma fascinante y verla sonrojarse le pareció algo extrañamente adorable, rompiendo sus estrictas normas de autocontrol. El duque enredó los dedos en la melena castaña de Chloe, enrolló un mechón en sus dedos, lo llevó a sus labios y lo besó solemnemente, sin deponer sus ojos rojos de las pupilas de la duquesa. Chloe sintió como si el corazón se le cayera de golpe al suelo del palacio, incrementando el ardor en sus mejillas. Fue en ese preciso instante cuando la pesada puerta se abrió con un crujido, y una de las doncellas personales de Chloe se asomó al aposento. Convencida de haber interrumpido un momento de ardiente pasión conyugal, la sirvienta ahogó un grito de horror puro y cerró la puerta de golpe. Presa del pánico, el silencio regresó, denso y cargado de vergüenza. Chloe apartó a Alfonso con cuidado y se incorporó de inmediato para recuperar el decoro. En el pasillo, la criada volvió a abrir la puerta lo justo para postrarse repetidamente en el suelo, pidiendo clemencia con el cuerpo doblado por la indiscreción, para luego retirarse dando pasos hacia atrás. Alfonso, que ya había logrado su objetivo de descifrar las nuevas facciones de la duquesa, se apartó con parsimonia, miró el gran reloj de pared y sugirió bajar al comedor para la cena. Chloe, manteniendo la vista fija en sus propias manos para ocultar el persistente rubor, prefirió quedarse en la habitación para retocar su vestimenta y su maquillaje, indicándole que le seguiría en unos minutos. Alfonso asintió con una breve reverencia y salió del dormitorio. Al oír la puerta cerrarse, Chloe presionó su mano contra el pecho, soltando el aire contenido y asimilando el desconcierto ante la imprevista y misteriosa conducta de su esposo. La tensión en la mansión del duque ha llegado a su límite, pero esto es solo el principio de una red de secretos que está a punto de salir a la luz. ¿Qué pasará ahora que la duquesa se ha quedado sola? ¿Descubrirán la verdad detrás del robo del certificado o caerá un inocente? Si no quieres perderte el impactante desenlace de esta historia, suscríbete ahora mismo al canal Nubia y activa la campanita. Muy pronto descubrirás el siguiente capítulo, donde un giro inesperado lo cambiará todo por completo. Gracias por acompañarnos hoy en Canal Nubia. Nos vemos en el próximo video.